Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, en este domingo por la tarde. Conversación también interesante porque tenemos que hablar un poco de lo que está ocurriendo con la reforma al Código Laboral, entre otros temas, cómo está marchando la economía. Sobre todo también qué va a pasar si se van a indexar los salarios, porque eso quedó fuera del reciente presupuesto. Nos acompaña en esta tarde Laura Peña Izquierdo, a quien damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Un placer, Carlos. Buenas tardes. Un honor para mí estar aquí contigo hoy. Muy agradecidos de que puedas compartir con nuestra audiencia. Sobre todo, vamos a iniciar la conversación hablando de cómo se está percibiendo fuera del círculo tanto de los empresarios como de los trabajadores el debate que hay en el Congreso a propósito de la reforma laboral que se ha quedado como estancada en un solo punto. A mí me gustaría saber si en esta reforma que se ha discutido y que se ha llevado al Congreso, cuáles otros aspectos, aparte de la cesantía, por ejemplo, pudiéramos visibilizar como beneficios o avances. ¿Cómo no? Mira, es importante hacer un poquito de retrospectiva de lo que ha pasado en los últimos años con relación a la revisión y modernización del Código Laboral. Todo inició en el 2013 con un decreto del presidente Danilo Medina que creó una comisión tripartita en ese momento por la necesidad que puso el sector empresarial sobre la mesa de modernizar el código y adaptarlo a la realidad de ese momento. Imagínate la realidad de ese momento 2013, la realidad del 2026 es otra también, claro, en temas laborales. Entonces esa comisión rindió un informe en el 2014, luego de eso hubo varias conversaciones en INTEC 2018, 2019, y entonces luego en el Ministerio, a partir del 2021, inicia nuevamente las conversaciones en el Consejo Consultivo del Trabajo, que es el espacio de tripartito que se utilizó para precisamente revisar todos los temas del Código Laboral. Ahí estábamos el gobierno, el sector sindical y el sector de los empresarial. Tuvimos grandes avances, que fueron los avances que se consensuaron y se entregó ese código, ese anteproyecto de ley al Senado, vamos a recordar, en el 2024. Ahí tenemos muchos avances, porque tenemos el avance de la jornada laboral, una jornada laboral moderna que permita al empleador junto con su empleado ponerse de acuerdo de cuál es la jornada más adecuada para su sector y para su empresa. Vamos a recordar que tenemos hoy en día sectores que trabajan 24 horas, como la industria. Claro. Tú tienes una industria de 24 horas con 3 turnos de trabajo. Tienes un turismo también, que es una industria, como le dicen, sin chimenea, también con un horario de 24 horas corrido, porque la hotelería no para. Tenemos la minería, que quizá en el año 92 no habían tantos empleados en la minería como hay hoy, y muchos empleados que quizá también viven muy lejos de su trabajo, que también les gustaría una jornada moderna, una jornada donde puedan trabajar, por ejemplo, 3 días corridos, 4 días corridos, después irse a descansar a su casa 3 días. Todo eso quedó contemplado en el código. Otro de los avances importantes que acordamos en esa mesa tripartita es el tema de los procedimientos. Los procedimientos laborales aquí tardan mucho tiempo, son agotadores, vamos a decir, para ambas partes. Entonces ahí pudimos ponernos de acuerdo con temas que van a ayudar a optimizar esos procesos, a que sean mucho más rápidos, para que el sector empresarial tampoco sean muy onerosos, porque hay un aspecto que es cuando el empresario quiere apelar una sentencia, debe depositar el duplo de la sentencia. Eso hace que muchos empresarios decidan pagar la sentencia sin pasar por el derecho de apelación, porque no tienen el capital para depositar 2 sentencias en la Corte. Entonces se acordó que sea un solo, el monto simple, el monto de la sentencia. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Con el tema de los embargos no habrán desplazamiento de bienes. Eso también ayuda muchísimo, porque ustedes saben que los procesos de embargo son un poquito difíciles. ¿Y el plazo? Porque el plazo era prácticamente 3 días, Franco. 3 días, y se acordó 8 días en el código, y eso le da un poco más de respiro al empresario para poder optimizar esos procesos. Entre otras cosas, el tema del juez conciliador, que es una figura nueva en el código que va a ayudar a que antes de tú ya irte a un juicio de fondo, que te va a tomar más tiempo, tú puedas, entre el empresario y el empleado, tratar de conciliar antes de irse a un juicio y llegar a un acuerdo amistoso, vamos a decir así. Entonces, todo eso nosotros lo hicimos en un espacio de conversaciones de prácticamente 2 años en ese Consejo Consultivo del Trabajo, y el tema de la cesantía obviamente fue un tema que se trató en uno de esos espacios. Sin embargo, no pudimos llegar a un acuerdo. Entonces, como tú bien dices, ahora mismo hay un tranque. El presidente de la Cámara de Diputados hace 2 semanas o 3 semanas dijo que él estaría de acuerdo
con llevar ese tema otra vez a un diálogo tripartito. Sí. Los sindicalistas han dicho que no están de acuerdo con eso, que mejor se apruebe como está, o si no se va a aprobar como está, que la retiren y que entonces no se haga ninguna aprobación. Eso sería terrible, esa opción, porque que tuvimos muchos avances. ¿Cuáles son los aspectos que ha mantenido el tranque con respecto a la cesantía? Sí, pues me gustaría que me pudiera como definir específicamente el aspecto nodal que ha mantenido el tranque, porque ya se habían logrado importantes avances en el Senado de la República. Y luego entonces cuando el proyecto llega a la Cámara de Diputados, creo que hubo una modificación que tiene que ver con las 30, claro, exacto, que liberó a las empresas de tener que aplicar esas 30 que terminaba siendo una fuente de descapitalización también. Sí, mira qué pasa, el artículo 86, lo que dice que hay un AS 30, nosotros tenemos que pagar las prestaciones, tenemos 10 días para pagar las prestaciones. Si no lo hacemos en ese lapso de tiempo, nos corre un AS 30 de un día de salario por cada día de retardo. Entonces, muchas veces esa multa, ese AS 30, se convierte en un monto mayor que el mismo pago de las prestaciones. Tú puedes tener que hacer unas prestaciones de 200,000 o 300,000 pesos, pero cuando te corren las 30, y tú duras 2 años en tema de los procedimientos laborales y juicios de fondo y todo lo demás, tú puedes tener 1 millón de pesos acumulado ahí, o 2 millones, dependiendo del salario de ese empleado. Entonces, nosotros lo que abogamos es para que ese periodo se limite a 6 meses, porque las 30 no tiene límite en el tiempo. Y el Senado acogió nuestra propuesta y hizo la modificación y la mandó a la Cámara de Diputados con esa modificación. Sin embargo, entonces los sindicalistas se reunieron en la Cámara de Diputados y entonces la Cámara de Diputados pues lo echó para atrás como estaba originalmente el proyecto, que era sin topar en las 30, sino dejarlo como estaba. Nosotros lo que estamos tratando de conseguir con el tema de la cesantía, primero no es eliminarla, porque eso me gusta aclararlo en todos los espacios porque se ha malinterpretado lo que los empresarios han querido. Entonces, lo que se busca es disminuir los costos laborales. Si nos vamos al año 92, en el año 92 no teníamos cobertura de seguridad social, no teníamos protección social. En el 2001 se promulga la Ley de Seguridad Social, donde se le adicionan unos costos a la empresa que no teníamos anteriormente. Entonces, es importante recalcar que de la seguridad social, las empresas pagan el 70%. Así es. El trabajador paga el 30%. Y aparte de eso, los riesgos laborales los cubrimos nosotros 100%. Fuera de esos costos laborales, tenemos también el 1% de la nómina del Infotep. Cubrimos el tema de las vacaciones, nos aumenta también el costo laboral. El tema de la bonificación, los permisos. O sea, sobre la nómina hay unos costos asociados adicionales que son bastante altos. Por ejemplo, cuando un empleado entra en el primer año, solamente en el primer año el costo asociado a la nómina de ese empleado es un 50%. Y en el tiempo eso se va incrementando, básicamente por el crecimiento del pasivo laboral. Puede llegar eso en 20 años a un 200%. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos que nos sentemos nuevamente a discutir cómo esto afecta la creación de empleos formales, porque el empleo formal es el empleo de calidad, porque tiene la protección social. Y nosotros se lo hemos dicho en todas las maneras. Hemos buscado opciones para manejar el costo laboral. No es solamente el tema de la cesantía. Con el tema de la cesantía planteamos un tope, que lo han hecho así otros países, porque vamos a recordar que la cesantía es indefinida en el tiempo. Los primeros 5 años, 21 días por cada año trabajado, y después de 5 años, 23 días por cada año de trabajo. Entonces, ya con el tema de la cesantía, planteamos un tope. Bueno, si no se quiere el tope, también estamos planteando el tema del pasivo laboral, que eso no afecta para nada a los sindicalistas, porque lo que nosotros queremos es que ese pasivo laboral que nosotros estamos haciendo se nos reconozca, que lo podamos deducir del impuesto sobre la renta como un gasto. Nosotros solamente podemos someter como gasto cuando realmente ejercemos el desahucio y le pagamos al empleado sus prestaciones. Esas prestaciones es un gasto para la empresa. Pero mientras tanto, el pasivo laboral que yo voy acumulando no se puede presentar como gasto. Entonces, otra opción, vamos a calcular la cesantía en base al salario promedio que el empleado devengó en los años que tuvo la empresa. La cesantía se calcula en base al último salario del salario social o el salario real, porque del salario en nómina, del salario en nómina, el último. Entonces, ¿qué sucede? Que ese empleado ha estado 10 años en mi empresa y entró ganando una suma menor y fue escalando. Entonces, vamos a hacer un promedio
Eso no afecta tampoco tanto. Hemos hecho el cálculo, pero nos ayuda un poco a reducir ese pago de ese desahucio en ese momento donde tú tienes una pequeña empresa que tiene que ir a buscar un préstamo para pagar esa cesantía. En ese punto ahí, Sí. algo que ha faltado en la conversación pública, tanto de parte de Copardón como de parte inclusive del sector sindical, pero sobre todo más de Copardón, Sí. es que cuando uno habla o uno escucha hablar del sector empresarial en República Dominicana, uno tiene la idea de que todas son grandes empresas. Exacto. O sea, cuando uno piensa el sector empresarial, uno piensa en las grandes empresas y piensa que está constituido sobre esa base. Actualmente, ¿cuál es la realidad del sector empresarial en nuestro país? ¿Qué porcentaje corresponden a las grandes empresas? ¿Qué porcentaje aproximadamente mediana? Apenas un 5% de la gran empresa. El tejido empresarial de la República Dominicana está compuesto por la MIPYMES, que es un 95%. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo se crean políticas públicas, primero para incentivar que esas empresas permanezcan en el tiempo, porque esas empresas a veces entran y salen de la informalidad dependiendo del tema de los costos, y cómo podemos entonces hacer que esas empresas empleen más personas, porque muchas veces por la limitante que tienen de anticipo, de pagar el anticipo mensual, de pagar las prestaciones o cualquier otro gasto asociado a la nómina, esas empresas se limitan de crecer en cantidad de empleados. Nosotros en esta semana, el martes, Copardón presentó un estudio, hicimos radiografía del mercado laboral y ahí presentamos los determinantes del salario. Y uno de los hallazgos de ese estudio es que en las empresas de más de 30 empleados es donde tú tienes mejor pago de salario, mejores salarios. Entonces tenemos que crear políticas públicas para que la microempresa pueda tener un incentivo de ir escalando en cantidad de empleados y así tienen mucho más ingresos, de seguir creciendo, para que pueda pagar mejor. Todas las empresas del sector, o sea, sean pequeñas, medianas, micro, la ley le da el mismo tratamiento. Corresponde el mismo tratamiento. Entonces, ahí es donde quizá tenemos que analizar qué es lo que tenemos que hacer para incentivar que esas empresas, que son la mayoría del tejido empresarial del país, puedan realmente seguir creciendo. Porque el crecimiento de esas empresas lo que hace es que contribuye al crecimiento económico del país. O sea que nosotros, volviendo a los planteamientos que hemos hecho, otro de los planteamientos que nosotros pusimos sobre la mesa es incrementar el periodo de prueba del empleado de 3 a 6 meses. Y eso tiene un costo importante para la empresa. Claro, ¿por qué? Porque tú tienes que a los 3 meses ya, tú tienes que fijar, tú o fija al empleado o lo despides, sí. o lo despides de la empresa porque no te resultó. Pero ¿qué pasa? Que en 3 meses es muy poco el tiempo para tú determinar si una persona tiene las habilidades aptas para una posición, porque tú apenas le estás dando el entrenamiento, la formación, etcétera. Entonces nosotros hemos visto que en otros países se ha incrementado incluso a 9 meses los periodos de prueba. Nosotros lo que estamos proponiendo es 6. Pero si tú no estás de acuerdo con 6, vamos a llegar a un punto medio. Sí. Vamos a ponerlo en 4, vamos a ponerlo en 5. Y eso ayudaría a incrementar el empleo juvenil. ¿Por qué? Porque tú tienes un joven que acaba de salir de la universidad o de algún instituto técnico con 23 o 24 años, no tiene nada de experiencia. Entonces la empresa tiene que invertir en esa persona, en su formación. Y para yo invertir en esa persona, yo necesito un poquito más de tiempo para yo determinar si ese joven tiene esas habilidades que yo necesito para la posición, para lo que lo contraté a él. Y muchas veces, dependiendo si es un trabajo técnico, un trabajo de maquinaria, en una industria, probablemente tú necesites mucho más tiempo para tú observar si esa persona y determinar que esa persona realmente es apta para la posición. Sí. O sea que eso beneficiaría muchísimo para flexibilizar el mercado laboral. En esta conversación otro aspecto que no ha quedado claro y es que se piensa que si se aprueba esa ley hoy, pues los derechos adquiridos se afectan. Qué bueno que lo traes. Y esa parte también ha generado pues inquietudes, aunque nosotros manejamos la información, el conocimiento de que las leyes no tienen efectos retroactivos y sobre todo si es para perjudicar a la persona. Exacto. En este caso, ¿por qué eso no se ha debatido más? ¿Por qué eso no se ha planteado públicamente? Pero es que nosotros lo hemos planteado, claro que sí. Nosotros hemos en todos los programas que nosotros vamos, hemos dicho que los derechos adquiridos no se tocan, que los derechos adquiridos se respetan, incluso cualquier ley que se modifique, no solamente el Código Laboral, cualquiera, no es retroactiva en su accionar, es de ahora en adelante. Entonces, si el Código se reforma,
va a afectar, le va a aplicar a las nuevas personas que entren a la fuerza laboral, que normalmente van a ser los jóvenes. Todas las personas que ya estaban anteriormente están bajo el código del 92. Okay. Su contrato de trabajo está bajo las condiciones de ese código. Entonces es importante aclararle que esos beneficios no se van a tocar, pero también, Carlos, también es bueno puntualizar que la cesantía es un derecho eventual. Claro, si es si la empresa decide de manera unilateral retirar a un empleado de la empresa. Pero de repente ese empleado puede decidir renunciar. O si comete una falta, la empresa lo despide. Sí. O sea, hay otros formatos de despido, de retirar a una persona de la empresa. Entonces se ha tratado muchas veces la cesantía. Como que todos tienen derecho a cesantía, ¿no? No todos. Okay. Porque si tú renuncias, tú solamente se te pagan las vacaciones y la proporción de las regalías. Eso es lo que te corresponde por ley, pero no prestaciones. Entonces, eso es importante aclararlo, porque incluso si la persona está en el sector informal, no tiene derecho a nada. Así es. O sea, así. ¿Qué ha pasado con el seguro de desempleo? Porque sobre eso no se ha abordado, por lo menos no ustedes, sino el gobierno. Esto está planteado en la Ley de Seguridad Social y eso no se aborda, que pudiera ser una alternativa. Ahí te voy a decir una cosa. Quizá todas las partes hemos fallado en eso porque eso se debió de haber resuelto en el año 2001. Sí. Porque la ley otorgaba 6 meses para hacer los estudios de un seguro de desempleo, determinar su costo y aplicarlo. Eso es el mandato de la Ley de Seguridad Social. Sin embargo, no lo hicimos. Quizá han habido estudios que han determinado cuál es el costo, pero no nos hemos podido poner de acuerdo de cuánto sería el costo del seguro de desempleo y ahí tenemos una tarea pendiente, porque eso es algo que tenemos que analizar. Hay otro debate en el Congreso Nacional que ha comenzado con una iniciativa del senador Omar Fernández y varios legisladores de la oposición, que es en lo atinente a la indexación salarial. Correcto. Veía el viernes pasado unas declaraciones de don Julio Brache llamando a la atención sobre la necesidad de que se indexen los salarios, porque ciertamente han habido aumentos salariales, pero como la gente se ha acercado a las escalas de retención, no está saboreando ese excedente en los aumentos, porque ahora tienen que pagar impuestos o porque otros que pagaban ahora tienen que pagar más. Eso incluso nosotros en la revisión salarial del año pasado, en el Comité Nacional de Salario, nosotros señalamos que cuando las personas pasan ese umbral, entonces no iban a poder beneficiarse porque entonces empezaban a pagar impuestos. Y hace mucho que, creo que está rezagado del 2017, si mal no me equivoco, la indexación salarial. Y es algo que tiene que cumplirse porque es ley. Entonces, además que ayudaría a esas personas que están en ese umbral, porque según los cálculos que he leído, la exención debe estar en 52,000 pesos. Sí, así es. Entonces, si tú eliminas el impuesto para esos empleados, tú automáticamente le estás dando un respiro porque le va a dar un ingreso adicional. Decía el presidente del Senado, don Ricardo de los Santos, a propósito de ese tema, que hablar de ese tema en este momento es politiquería, porque el país, según él, pues hoy tiene niveles de avance que no tenía hacia el año 2017. ¿Consideran ustedes que realmente indexar los salarios pudiera ser un asunto de politiquería en este momento? Mira, se ha politizado el tema, ¿me entiendes? Y entonces nosotros tenemos que ser objetivos con la aplicación de las leyes. Es una ley y hace tiempo que está pendiente que se tome en consideración en el presupuesto. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. He visto positivamente al ministro de Hacienda haciendo declaraciones de que se puede hacer de manera gradual y estoy de acuerdo que si no se ha podido por tema de que no están los recursos, vamos a empezar a hacerlo de manera gradual. ¿Ve Copardón posibilidad de una reforma fiscal en lo que resta de este 2026? No hemos escuchado ni hemos visto ningún acercamiento. Lo que sí vimos, las declaraciones leímos del ministro de Hacienda y también las escuchamos en el almuerzo de AmCham, de que sí va a haber algunos ajustes, por ejemplo, con algunos impuestos. Impuestos anacrónicos se le habló. El anticipo, que es algo que nosotros hemos señalado precisamente porque afecta mucho a la micro y a la pequeña empresa. Qué bueno. Entonces, los próximos pasos de Copardón de cara a la reforma del Código Laboral, ¿cuáles serán? Mira, nosotros mantenemos la posición que hemos señalado junto con el CONEP de volver al diálogo tripartito.
para terminar de abordar ese punto tan neurálgico y que ha mantenido pues el tema un poco rezagado. Entonces ojalá que podamos conversar porque nuestra experiencia en la mesa tripartita fue muy positiva. Qué bueno. Hay que reconocer que nuestro país tiene un diálogo social muy fuerte, reconocido a nivel Latinoamérica, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a trabajar y ponernos de acuerdo. La paz social hay que mantenerla, que Así es lo es. que en los últimos 60 años ha hecho que la República Dominicana sea pues un país de éxito en el Caribe. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Gracias, Laura, Carlos, por por tu esta invitación. interesante conversación que hemos tenido esta tarde, ¿eh? Gracias, un placer. Qué bien. Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardón, ha conversado con nosotros. Sigue ahí, que nos queda todavía mucho más contenido aquí en Foco Político.